estaba compartiendo mi opinión el viernes pasado de lo que considero que es un mensaje más efectivo. Creo que lo que estaba comunicando era básicamente tratar de enfocar el problema de raíz en lugar de apuntar a usos o particulares, básicamente, considerando el problema de raíz, el especismo o antropoespecismo, que es la idea de que los animales son cosas o recursos que están para servirnos, cuando son individuos sintientes a quienes no tenemos el derecho de usar para absolutamente nada, y como que he visto en los activismos que ese es el mensaje más simple de dar y el que la gente más entiende, y cuando alguien realmente entiende que el animal es alguien y no algo, ningún uso de repente es aceptable. Y yo también compartí mi opinión de que hay mensajes que son contraproducentes, como crítica constructiva, y di el ejemplo más claro de promover la reducción del consumo de animales, en lugar de dar este mensaje de rechazar todo uso, que es lo que básicamente pediríamos si estuviéramos en lugar de las víctimas, o si las víctimas fueran humanas, me parece a mí. Tengo muchas notas que acá tengo en mi pantalla de cosas que estuve pensando y comentarios que me han hecho y demás, pero en realidad quería empezar por una pregunta que quedó sin responder del viernes pasado, que era para Damo y para vos, Luchi. Lástima que Damo no está. Igual Yo, acaba de conectar. Está en el chat, está en el chat, pero no se la bancó hoy. Ah, llegó tarde. claro. En un ratito No, yo yo le... el principal argumento que Ah, yo usé, puedo nombrar pero acá, varios, pero el una cosita. principal argumento que yo mencioné, que me parece que el problema de comunicar mensajes que apuntan a la reducción de cierto consumo es que se perpetúa la idea de que algún tipo de uso animal es aceptable. Se perpetúa la idea de que los animales son recursos, y mientras yo estaba diciendo esto, damos así con la cabeza, y Luchi también, y quería empezar escuchando por qué opinan de que eso no es perpetuar la idea de que los Yo animales son recursos, porque a ver, si planteamos que reducir es la que va, por ende, cierto tipo de uso es aceptable, por ende estamos, me parece a mí implícitamente diciendo, uno tiene el derecho de consumir quizás menos, y de cierta Bueno, forma perpetuamos la idea de que hay ahí un recurso que está para servirnos. Espera, Lucho, espera, que necesito hacer una aclaración súper importante. Acá hay un grave problema o conflicto semántico que es Sí, muy total. importante Es eso. aclarar. Es solamente ¿Por eso. qué? Porque si vamos a hablar de uso en una interpretación de beneficiarse de la relación con el otro, es cierto que hay usos que son buenos, pero si vamos a hablar del uso como algo intrínseco o inherentemente negativo, donde te beneficias a costa del perjuicio de otro, pues entonces en ese caso sí siempre el uso va a estar mal. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, yo creo que Damo hacía así porque lo pensaba en ese sentido. De Claro, claro. repente, si vos usás al perro para sentirte bien y al mismo tiempo el perro se siente bien, por ejemplo, jugando, pues en ese caso el uso es bueno, si entendemos al uso como la relación en la que te Claro. beneficias del Yo eso otro. no lo considero uso. Bien, bueno, ahí está, ¿ves? ah, Por la Ahí va. importancia de aclarar la Entonces es semántica. semántico, claro, es semántico. Porque para no, no, nosotros lo ah, importante es si vos estás perjudicando al otro, si vos estás frustrando el interés. Si yo Sí, estoy diseñando juguetes para gatos y tengo dos modelos y se lo presento a mi gato y digamos, me dejo guiar por sus propios intereses, yo le estoy beneficiando al gato ofreciéndole hasta un par de claro. juguetes, y yo me estoy beneficiando también porque tengo, digamos, un feedback del gato sobre Seguro. qué modelo de juguete es mejor. Y ahí no hay un perjuicio, no hay una frustración de interés. Y por ende Claro. no hay un dilema ético. Está buenísimo que lo aclaremos. Yo te dejo decir una cosa, Luchi, pero a ver, en la cuestión que nos compete, el 99,9999% de los animales son usados de forma que ya conocemos. A eso me refiero. Te dejo, Luchi. Sí. que acá yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Sebas y Tizi de que hay usos que son incluso hasta beneficiosos para tanto humanos como animales, pero no hay un problema semántico porque David, que va a entrar en el próximo bloque, él se opone a todo tipo de uso. Él dice que el veganismo está en contra de todo tipo de uso de animales, incluso para beneficio. O sea, porque él dice que el humano no tiene que beneficiarse de los animales, por más que eso no les cause sufrimiento a los animales o ningún perjuicio. Él es muy
en ese sentido como muy tajante y no es un tema de que confundimos la semántica. Él dice, sí, ya te dejo, que él ve, o sea, como él no está presente ahora, quería decir lo que él decía porque no es que él no entiende la semántica, él la entiende muy bien la semántica, pero él dice que el veganismo no tiene que tener ningún tipo de uso de animales para ningún fin. Y se agarra de esa definición de los fundadores de hace más de 70 años. Bueno, no importa igual lo que opine, ya está. Bien. O sea, lo importante es que discutamos Para de no nosotros. irnos por esa rama, saquemos Tal cual, la palabra estoy con Seba. uso de lo que acabo de decir. Lo pongo con otras palabras. Si promovemos reducir consumo de animales, ¿no estamos perpetuando la idea de que los animales están para servirnos o son nuestros esclavos o que de cierta forma es aceptable cierto tipo de explotación? No sé con qué palabra usar para que no nos vayamos, pero sacando la cuestión semántica. Te ¿No respondo. creen que se está perpetuando esa idea de que los animales están para servirnos y que tenemos el derecho de hacerles las cosas negativas del uso? Estoy 100% de acuerdo con Dami. Sí, eso es un poco lo que se critica del neobienestarismo, ¿no? De lo que estás hablando, del bienestarismo, que habla de tomar medidas intermedias, pero que no habla de ningún momento de abolir. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos también, no tengo ninguna Bien. objeción. O sea, esto que hacían así era solamente por la cuestión semántica del uso. De Y por, uso. y por otro tema también, que no sé si era lo que estaba pensando Damos, pero, por ejemplo, muchas personas que nos hicimos veganas, tuvimos una transición de ovo-lacto vegetarianas, y en ese momento empezamos a reducir nuestro consumo de productos animales. Yo reducí las carnes, o sea, lo que era pollo, pescado, carnes, después dejé los lácteos, te estoy hablando cómo fui, cómo gradualmente, para llegar a dejar todo tipo de producto de origen animal, y a los meses dejé el queso, que fue lo último que dejé, y fui como, no pude hacerme vegano de la noche a la mañana, de repente, cuando tenía 17 años de omnívoro, despertarme al día siguiente, por más que yo tenía todas las intenciones de hacerme vegano, incluso en esa época ni había la información que hay hoy en día, tuve esa transición, y eso no quiere decir que yo perpetuaba el uso de animales o el tema este que estabas diciendo de que quería seguir viéndolos como recursos, sino que simplemente buscaba dentro de mis posibilidades ir reduciendo eso que yo estaba generando, todo ese sufrimiento que le estaba generando a los animales. Pero era una transición, y creo que la transición la seguimos teniendo por más que ahora seamos veganos. Porque como también decía Sebas, tenemos muchísimas cosas para mejorar como activistas, como personas. O sea, no es que el veganismo ya está, nos hicimos veganos, sino que es como el punto de partida, como decía el último reel. No sé si vos tenías alguna discrepancia de ese último reel donde Sebas hablaba del veganismo como un punto de partida y no como la llegada de que decir, bueno, ya está, nos hicimos veganos y ya no tenemos más nada para seguir mejorando. No solo eso, podría existir, no asevero que exista, pero podría existir el caso de una persona que no es vegana, entendiendo el veganismo como alguien que no consume productos y servicios que intervengan en los animales, y aún así causar menos perjuicio que alguien que se llama a sí mismo vegano y que tal vez vive con determinados hábitos en donde indirectamente termina perjudicando más. Por eso, digamos, eso de ser vegano, digamos, es una muy buena referencia, entendiendo el veganismo como el cese de la explotación, si lo quieren ver así, me parece como una buena referencia, me parece como un buen, como si fuera un punto más en el camino, pero no necesariamente el punto de llegada. Ahí Sí, damos yo comparto. en los comentarios que lo que dice Damián es totalmente falso. Sí, me Sí, interesaría pero no escucharlo argumentó a nada, ambos. así que no importa que diga eso. Si no Bueno, pero argumenta. por eso lo invito a que lo argumente. Creo que lo que estaban diciendo, yo también siempre planteo el veganismo como lo mínimo que debemos hacer. Uso esos términos. Porque muchas veces la gente cuando te argumenta, te dice, bueno, pero no estás considerando X, uso de plástico, por ejemplo, o cualquier otra injusticia del mundo. Por eso yo siempre les planteo, como mínimo, estamos planteando y argumentando que tenemos la obligación ética de no usar a individuos sintientes. A partir de eso, hay millones de cosas que podemos hacer para hacer un mundo mejor, si es lo que queremos. Pero al mismo tiempo me gusta recalcar que esas otras cosas no son veganismo. Déjame hacerte una sola preguntita, y perdón que Por favor. te llevo a una situación hipotética, viste que a veces nos ayuda como
Dale. a responder algunas cuestiones. Digamos que vos estás en un lugar en donde hay una persona humana perjudicando a un animal, ¿sí? Y al lado tenés una tercera especie que perjudica una cuarta especie. Vos pensás entonces que tendrías que intervenir, de alguna manera, en el primer escenario, porque hay una persona humana explotando un animal, pero no en el segundo, porque el explotador o el que perpetúa ese perjuicio o el opresor no es humano. Para empezar, una situación hiperhipotética. No, es re No, común, eso nos es pasa re todos los común. días. Nos pasa todos los Un perro días. atacando un perro atacando un gato, por ejemplo. Sí, creo que ambas, si O yo se cae una pudiera, paloma de un árbol. sí, yo creo que ambas, si yo pudiera, intervendría para evitar. No, Pero pensás que hay bueno, una diferencia. Pensás que una cosa es una obligación y la otra es una virtud, o son lo mismo. tendría que pensarlo, tendría que ver un caso muy, no sé, sinceramente no, tendría que pensarlo. Okay. Creo que ambos, de vuelta, un humano perjudicando a un animal, sin duda, y otro animal también, si puedo. O sea, ¿tengo que elegir uno? No, lo que quiero decir es, ¿no crees que es la misma situación, que nuestra necesidad de intervención o nuestra obligación o nuestra virtud debería ser la misma? Esa es mi pregunta. ¿Vos pensás que Sí, son...? quizás sí, quizás sí. Claro, a mí también. Por eso a mí me hace ruido, a mí en lo personal, me hace ruido hablar sobre la explotación de los animales, entendiendo que hay otros animales que son perjudicados sin ser explotados necesariamente. Y Sí, aparte me termino encerrando en determinadas especies, en especies que los humanos explotan. Y eso en algún sentido también me hace sentir especista si yo me pusiese bajo esa definición, ¿se entiende? Por eso yo entiendo sí, que a veces dejar una definición media ambigua, como seguro. reducir al máximo posible, y yo entiendo que es peligroso porque al fin y al cuento tendríamos que ser súper determinantes con lo que queremos y con lo que buscamos. Pero también tenemos que ser lógicos, porque si nosotros explicamos lo que queremos explicar de una manera en donde después nos encierran con algo ilógico, terminamos siendo dogmáticos y no hay una coherencia detrás del mensaje. Concuerdo. Pero creo que al mismo Quiero, tiempo hay que ver la realidad en la que estamos hoy, en la que nuestra especie hay un paradigma establecido de opresión absoluta, y me parece que quizás de forma estratégica, creo que lo que debemos hacer es empezar por eso, que es lo que más control tenemos. Estoy de o acuerdo. incluso como Claro. prioridad, Estoy por la totalmente de Después lo que acuerdo. se habla emergencia. del tema de la intervención en la naturaleza, me parece Totalmente un de debate acuerdo. interesantísimo, pero siento que es un poco precoz, como que quizás No. estaría bueno tenerlo cuando el movimiento esté más avanzado y la sociedad esté más Y cuando tengamos más información, más tecnología, más seguro. posibilidades. Seguro. Me interesa saber lo que quiere decir Damo. No sé si quieren que salga Acá yo, pero quiero ver lo que dice Damo. Dice, cuando decís avala cierta otra explotación, es simplemente una afirmación gratuita. No soy yo el que tiene que argumentar, son ustedes, muchachos. Yo me perdí un poco igual, no sé a qué se refiere porque puso como... mi argumento era si perpetuamos mensajes de reducción, se está perpetuando la idea de que tenemos el derecho o que los animales están para servirnos. Y no entendí lo que quiso decir Damo. Y yo creo que lo Ah, que quiere decir Damo es que vos estás aseverando que ayudar a los animales de esa manera termina perjudicándolos más. Entonces vos tendrías que demostrarlo. Claro, como que estás diciendo gratuitamente que los seguimos viendo como recursos cuando no necesariamente. No, eso no. Como que estadísticamente o con evidencia tendría que Bien. demostrar que Puedo hablar de las dos cosas. dar ese tipo de mensajes reduccionistas termina perjudicando más a los animales que beneficiándolos. Sí, Ah, es lo que estoy diciendo. pero de hecho, Eso entiendo yo, perdón, eso entiendo yo. claro, Esperá, y ahí Damo dice, pero tenés que demostrarlo si no es algo gratuito. Sí, para de hecho, empezar Y me gustaría hacer este un debate ejemplo. ya estuvo, pero ya Sí. estuvo, Dami, porque no hay evidencia de eso. No hay, entonces. Mati Arlia mandó evidencia de que todo lo contrario, que incluso se demostró que con ese mensaje Y era estuve más. leyendo esa evidencia y tengo mis conclusiones. Para Sí. empezar, me gustaría hacer el ejercicio si la víctima fuera humana, si estuviéramos luchando en contra de la esclavitud humana. Sí. ¿En qué época? Pero, ¿En una época en donde toda la Claro, sociedad estaba de acuerdo con sí, vos o estaba en contra no, de que vos? estaban de acuerdo con la esclavitud. Vamos al periodo más oscuro que hace podamos 200 imaginar. años, ponele. Y bueno, 200 años Ponele. atrás, 300. Si uno estuviese diciendo,
a las personas que tienen la posibilidad de elegir esclavizar o no esclavizar, que le peguen un poquito menos o que tal día no, yo creo que de cierta forma se está perpetuando el mensaje de que esos seres son esclavos, que tenemos el derecho de hacerlo, inherentemente. ¿Alguien tiene algo para decir? O sea, Sí, yo o estoy loco. Yo creo que como dice Damo, lo tendrías que demostrar, o sea, perpetuarlo, bueno, no sé qué significaría perpetuar ese mensaje. Un En definitiva, violador que le pedimos que viole un poquito menos, en lugar de a 10 personas, que viole a 8. Se está perpetuando la idea de Lo que que esas pasa, víctimas son tienen mensajes, el derecho son de hacerle eso, ejemplos. ¿o no? pero el problema con ese ejemplo, Dami, es que vivimos en una sociedad donde no solo Claro. eso es ilegal, sino que Bueno, la por eso, mayoría de la estaba sociedad buscando un está en ejemplo contra en de una eso. sociedad donde eso sea lo aceptado. Por eso me volví Mm. hace 200 años, o una sociedad hipotética en lo que eso suceda. Que esté socialmente aceptado. Bueno, Bueno, yo te puedo dar una opinión. Eh, Vamos a los suponer da, que yo estoy en la época de la esclavitud de humanos, ¿no? Y estoy viendo que todos los días los cagan a latigazos y yo estoy en contra de eso, ¿no? Quiero abolir la esclavitud. Pero quizás no tengo ni los recursos ni es la época para lograrlo, pero sí puedo lograr que esa persona, en vez de que lo cague a latigazos al esclavo, le deje de dar latigazos, si bien lo sigue teniendo como esclavo, pero sin latigazos. No está buenísimo que por lo menos no sufra tanto un esclavo, pero eso no quiere decir que yo esté a favor de la esclavitud. Yo quiero abolirla, Pero, pero quizás no es la época. pero para, Lucho, pero al mismo tiempo se puede hacer ambas cosas en ese ejemplo que vos planteás. Podés buscar que no le den más latigazos y al mismo tiempo pretender que la sociedad esté Claro, totalmente en contra de la esclavitud de humanos hasta abolirla, y lo es cual lo que sería hace Eso es aún lo que Damo. mejor. voy. Pero Damo Los hace ambas cosas. cambios, Damo está en contra de la esclavitud de los animales no humanos, está a favor de la abolición, pero también está a favor de reducir el sufrimiento. Es lo que hace, ¿o no? Pero para, Lucho, porque, a ver, esto lo digo yo, no sé si Dami estará de acuerdo conmigo. Si de repente estamos haciendo activismo con una persona en la calle y la persona dice, sí, estoy cambiando poco a poco, ya no consumo, no sé, vacas, ya no como vacas. Yo, por lo menos, no le voy a decir, no, mal, mal, lo que tenés que hacer es dejar todo, no puede ser que solamente deje de comer vacas. No. En todo caso, lo que vamos a decir es, bien, pero tenés que seguir. O sea, la idea es cambiar totalmente. Vos, Dami, ¿estás de acuerdo con eso? sí, lo que quiero agregar es que los cambios de paradigma se dan pasito a pasito por naturaleza, digámosle. Eh, Eso no quiere decir que nosotros promovamos que den ese pasito en particular. Creo que un ejemplo claro es lo que ha sucedido con la abolición de la esclavitud humana. Yo creo que en ningún momento eso se abolió gracias a que pidan que les peguen un poquito menos o que tengan ese tipo de cosas. El mensaje siempre fue que acá hay una opresión y se pidió la abolición, y aún así los pasitos se fueron dando de a poquito. Justo estaba estudiando esto para este debate. Hay algo, ¿no saben lo que es el compromiso de los 3/5? Yo no. Bien, en Estados Unidos, en ese proceso de elaboración de la esclavitud, estamos hablando de 1787, cuando todavía se estaba debatiendo. Es básicamente, había que no sabían si contar a las personas negras como personas o no, para cuestiones de votación, no sé qué. Y se determinó que una persona negra valía 3/5 de una persona blanca. Para números así, para contarlos. Obviamente, hablando de matemáticas, sí, quizás alguien puede decir, bueno, pero 3/5 es mejor que 0. Pero nadie pidió que se los cuente como 3/5. Siempre el planteo fue, acá hay una injusticia, y se luchó por la liberación. Con los animales creo que pasa lo mismo. Podemos luchar por la liberación y eso no quiere decir que de un día para otro se vaya a cambiar todo. Quizás se vaya reduciendo, quizás las industrias vayan promoviendo otros productos y las cositas se van a ir dando paso a paso porque es como se cambian las cosas. Pero volviendo a lo que dice Tiziano, creo que nuestro deber como activistas es comunicar un mensaje claro, que los animales no tenemos el derecho de usarlos. En el caso cuando alguien nos plantea este tipo de reducir, yo le digo a la persona un par de cosas. Para empezar, obviamente reducir es mejor que nada. Lo hago más que todo para que la persona no se sienta atacada con lo que le quiero decir. Obviamente reducir es mejor que no hacer nada. Ahora bien, si uno estuviera en lugar de la víctima, ¿qué es lo que pediría o qué es lo que querría que las personas hagan?
Y si entendemos que el animal es alguien, si es un individuo consciente y sintiente igual que vos, igual que yo, tenemos el derecho de hacer esto otro. Yo me aseguro que la persona se vaya con ese mensaje. Que la persona cambie, no cambie, lo haga de a poquito, de un día por otro, no depende de mí. Y yo les aclaro, vos podés hacer lo que a vos te parezca. Pero creo que debemos dar ese mensaje claro y ya que la persona, si elige hacerlo de a poquito, depende de ellos, pero que entiendan bien claro que acá hay una injusticia y que no tenemos el derecho de usar el animal. De esto que estás diciendo, quiero hacerte una pregunta. Por ejemplo, viste que cadenas especistas como, por darte un ejemplo, Mostaza sacó ahora una hamburguesa vegana. Sí. Quizás nosotros no logramos que hoy Mostaza sea 100% vegano, pero el hecho de que una cadena especista a nivel masivo haya sacado hamburguesa vegana, para mí está bueno. Y es eso, un ejemplo de lo que estoy diciendo, ese tipo de pasitos menores que se dan por naturaleza, por decirlo, en este tipo de cambios. Y no claro, es porque nosotros estemos pidiendo que tengan una hamburguesa y todas las otras animales. No, el mensaje, claro, acá hay una injusticia. Y de a poquito esos cambios se dan porque se dan de a poquito. claro, pero la pregunta mía es, si el hecho de no poder lograr que Mostaza sea 100% vegano, ¿es erróneo, por ejemplo, haber hecho una campaña para que Mostaza saque su primera hamburguesa vegana? O sea, ¿eso te parece que es algo que va en contra de lo que podría ser beneficioso para los animales? ¿Se hizo ¿Hubo una una campaña o lo campaña? sacaron por la Eso. demanda que había de la población? No, lo estoy diciendo como un caso hipotético. Igual sí hubo campañas en McDonald's Estados Unidos para que haga hamburguesas veganas, sí, pero lo digo como volviendo al tema que estamos hablando. Sí, no creo que sea blanco y negro. Yo no haría esa campaña. Yo creo que toda la energía que tenemos que tener está bueno transmitir el mensaje que los animales no tenemos el derecho de usarlos y que esos cambios los vayan haciendo como puedan. Sí, creo que quizás suma, pero no es algo que yo haría. ¿Está bien? Quiero hacer un pequeño aporte. Yo tampoco lo haría, pero me parece bien que exista gente que lo haga. Y uno de los argumentos es porque vi una revisión sistemática de 2001 al 2019 que hablaba que uno de los factores que obstaculiza el cambio de alimentación a una dieta vegetariana de las poblaciones, al menos acá en Occidente, es la falta de opciones en los lugares para comer como restaurantes o lugares de comida rápida. Hay gente que no le pasa como nos pasó a nosotros, de, mirá, no hay una sola opción, no importa, lo correcto es no perjudicar al animal, así que me importa un carajo si no hay opciones en los restaurantes, yo cambio igual. Hay gente que no le pasa eso, hay gente que dice, me encantaría dejar de pagar por productos que perjudican a los animales, pero me importa mucho salir con amigos y comer en un restaurante. Entonces, como no hay opciones, entonces no cambio. Entonces, mucha gente le resulta un obstáculo. Entonces, teniendo en cuenta eso, y teniendo en cuenta que si hay muchas opciones, pues esa gente cambiaría, me parece genial que haya gente promoviendo que haya opciones en restaurantes. Sin embargo, me parece que las opciones de los restaurantes son más propensas a darse, no tanto por campañas llevadas a cabo de exigir, queremos una hamburguesa, sino es una, como él dijo, una expresión de es natural, se va dando porque el propio movimiento ejerce un peso que hace que los lugares digan, che, pará, capaz no me interesan los animales, pero sí me interesa vender. Y veo que cada vez hay más gente vegetariana, voy a poner mi opción vegetariana para venderle también a ellos y ganar más plata. Entonces, creo que no es tan necesario hacer campañas para eso, sino que eso es una consecuencia del movimiento. También es cierto que hay bastantes estudios que demuestran que mucha gente que arranca en el veganismo termina sintiéndolo demasiado difícil de cumplir, y como nosotros se lo presentamos como algo en donde sos o no sos, eventualmente dicen, bueno, listo, fracasé o no pude y se acabó. Y vuelven, digamos, a su vida especista sin hacer el mínimo esfuerzo de cambio. Entonces, me parece que para esas personas, para las personas que no están dispuestas, realmente que hagan algo termina, digamos, sumando. No iría en contra de ello. Voy a leer una pregunta de Mati Arlia. Si aceptamos que los cambios se dan de a poco, ¿por qué no ir por lo que sabemos que funciona? Yo le respondo. Bueno, una de las cosas que se sabe que funciona es, también se habla en este estudio, que es el mejor estudio que hay, que si lo quieren se los paso, del 2001 al 2019, como les dije, o sea, son muchísimos años de estudiar,
es una revisión sistemática y dice que lo más efectivo para que la gente cambie es recordarles o informarles, porque mucha gente es ignorante y no lo sabe, que hay X consecuencia de comer carne, por ejemplo, o de comer derivados. La X consecuencia es lo que le pasa a esos animales. Esa es la estrategia más efectiva. Hacerle a la gente saber que lo que hace perjudica a otros individuos. La mayoría de la gente en estos estudios afirmaban que intentaban ser lo más ignorantes posibles sobre las consecuencias que hay de comer animales y comer derivados. Porque cuanto más sabían, más carga negativa tenían, más disonancia cognitiva, más emociones negativas que le generaban culpa y eso tiende a fomentar el cambio. Y como esa gente pues no quería cambiar, ya sea porque les gusta mucho o por cultura o por las razones que sean, entonces buscan evitar saber que comer X cosa perjudica a X individuo. Entonces, pues sabemos que funciona hablarle a la gente de ética, hablarle a la gente de lo que le pasa a los animales, mostrarle a la gente cómo es esa realidad, pues entonces hagamos eso justamente. Y si vos vas a elegir decirle, no, bueno, no comas esto, capaz funciona, pero también sabemos que decirle a la gente lo que hoy decía Dami, che, mirá, tenemos que esforzarnos por respetar a los animales en su totalidad, ya sea ir de a poco o ir como podamos ir, pero lograr cambiar y respetarlos en su totalidad. Entender que no tenemos el derecho de... Me parece que ese mensaje incluye muchas más cosas que hablarle de una sola cosa. Es cierto que hablarle de una sola cosa puede tener más chances de que esa persona cambie en esa sola cosa, pero hablar de todo el mensaje completo también tiene la posibilidad de que cambien esa sola cosa y que también cambien las demás. Entonces, hablarle de todo, para mí tiene mucha más tasa de éxito de que al menos cambie un poquito que hablarle de solo esa cosita que pueda cambiar. Ni siquiera es hablarle de todo, sino enfocarse en la raíz, me parece a mí, no en los síntomas.